aviso y que la coche no le quiera muchas veces. Ok. Termina la noche en la robar los conos al otro equipo. ¿Dónde está el pero? Si yo paso la mitad de cancha y un compañero del equipo contrario me toca, estoy quemado. ¿Qué hago? Me voy a ubicar al lado de los conos. Entonces, mi equipo va a tener que pensar, ¿robo conos o voy a salvar a mi compañero? ¿Ya? Pasado la mitad de cancha, si yo le tomo la mano a mi compañero, no me pueden pillar. Tenemos que salir tomados de la mano hasta llegar a nuestra mitad de cancha. Sin que no nos pueden tocar ahí. Y si yo toco el cono y de ahí me tocan, el cono es mío. Tampoco me pueden quemar si yo ya toqué el cono. ¿Ok? Entonces, las únicas reglas son, si paso la mitad de cancha y me tocan, sin yo haber tocado el cono o la mano de mi compañero, estoy pillado. Tengo que esperar en la línea, al igual que un cono. Puedo extender la mano, pero no me puedo adelantar. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Te explico de nuevo? Entonces, cada grupo se va a ubicar en un lado de la cancha. La idea principal es ir a robar los conos. El que roba los conos primero gana. Pero si paso la mitad de cancha que está dividida por los hula-hula y me tocan, estoy quemado. Me tengo que ir a poner los conos allá, a esperar que mis compañeros me salven. La idea de esto es que tampoco me quede sin personas en mi grupo. Y si me quedo sin personas no puedo robar conos. ¿Ya? Y ahí empieza la estrategia del grupo. Equipo 1 se va a ubicar allá, equipo 2 acá. Tiene que ser lo más rápido. ¡Dale! Ya, se va a ubicar al fondo, Está pillado, se ubica al fondo. Equipo 2, pase. Ataque. ¿Lo pillaron? ¿Lo tocaron? ¡No! ¿Lo pillaron? ¿Tú estás mirando? No, se fue por el rincón. No, no lo pillaron. Alex dice que no lo pillaron. No, no lo han pillado. No. ¡Ey! ¡Los que están atrás se pueden mover! ¡Los que están atrás se pueden mover! Se pueden mover, pasar para adelante. No, se pueden mover a lo largo para que los vayan a rescatar. Mira, mira. ¡Ah, la tocó! ¡Salga de la mano!